irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, amadas hermanas, estamos en un tutorial más. Hoy vamos a hablar del libro número 4, aún de la serie Nuestra Misión, la edificación del cuerpo de Cristo. El título de este volumen 4 es Sea un canal de la gracia de Dios. Yo creo que este título es bastante descriptivo porque Dios quiere hacernos a cada uno de nosotros estos canales para fluir su gracia. Y la semana número 1 tiene como título La supereminente grandeza del poder de Dios para la producción de la iglesia. Entonces es el capítulo Efesios 1, 19 al 20. Yo creo que es muy importante que nosotros leamos también un poco antes de este versículo, para que nosotros podamos marcar bien este tema. Efesios capítulo 1, versículos 18. Alumbrado los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Prestemos atención al versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces nosotros vemos aquí la supereminente grandeza del poder de Dios. Es para engendrar la iglesia, es para producir la iglesia. ¿Y cómo el Señor hace esto? Aparte de producir la iglesia, el Señor también quiere llenar a la iglesia con Él mismo, para que nosotros podamos tornarnos la herencia de Él y Él a su vez nuestra herencia. Entonces, para ser la herencia de Él, es necesario que estemos llenos de Él mismo, llenos hasta la plenitud de Dios. Entonces Dios desea llenarnos en estos versículos. Aquí dice, hay una parte aquí que a mí me gustó mucho y dice así: este encabezamiento comienza primeramente en cada uno de nosotros. Aún hay muchos espacios vacíos, muchos lugares donde Cristo no tiene autoridad en nuestra vida. Esto es muy importante. Aún existen muchos espacios vacíos en nosotros y aún Cristo necesita llenar estos espacios vacíos. Muchos lugares donde Cristo no tiene la autoridad en nuestras vidas. Él necesita llenarnos consigo mismo. Versículo 23 dice esto. Y quiere hacer este trabajo primeramente en usted, primeramente en mí y en usted. Esto que usted que nos está viendo, cuando animamos a la iglesia a sumergirse en la palabra profética y salir llenos de poder, del poder de esta palabra, para predicar el evangelio y hacer el colportaje, no estamos jugando. Esto no es solamente un movimiento de la iglesia, es para dar el cumplimiento a lo que está escrito en la palabra, al deseo de Dios para nosotros en la iglesia. Todo esto es para llenarlo a usted con Cristo, con el gobierno de nuestro Señor. No puede haber espacios vacíos en sus vidas, lugares que aún sean gobernados por la carne,
por el viejo hombre. El deseo de Dios es conquistar todo su ser, poseyéndolo completamente hasta hacer de usted su herencia. Él quiere llenarlo con su gloria. Este día lunes de la semana 1 es fantástico. Usted puede leer y releer, puede sumergir, haga una inmersión en este día, que usted va a tener mucha luz. Ahí el día martes continúa. La supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros. Aquí, hermanos, la supereminente grandeza del poder de Dios nos dio vida a los que creemos. Entonces aquí, nosotros vemos aquí y cuál la supereminente grandeza de su poder para los que creemos, según el poder de su fuerza, de su poder. Aquí hay una palabra, para los que creemos. Entonces, la gran diferencia es ser y pertenecer a este grupo de los que creemos. Porque la fe abre una puerta tremenda para nosotros, porque hasta entonces nuestra percepción de las cosas es solo aquí de la tierra, no sale del sistema cartesiano, X, Y y Z. Pero el Señor quiere mostrarnos en los lugares celestiales, en las regiones espirituales. Por tanto, Él necesita transferirnos para una dimensión de Él, para su dimensión. Por tanto, hermanos, esto es por la fe, no es más. No es por la observancia de la ley, porque no tiene más sentido. Usted puede hasta obedecer la ley, pero usted no produce nada, aún está en la esfera terrenal. Dios quiere llevarnos saliendo de nuestra dimensión terrenal para la dimensión celestial. Y aquí entonces, esta supereminente grandeza del poder de Dios, Él quiere darnos vida. En el capítulo 2 de Efesios, aquí dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, ¿cómo éramos nosotros? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados. Delitos aquí significa ofensas. Tenemos muchas ofensas y también pecados. Pecados que realmente degeneran, o sea, nos llevan a tener una ofensa contra Dios. El pecado es una ofensa contra Dios. Es por eso que estábamos muertos. ¿Qué necesita un muerto? Un muerto no necesita de buenas enseñanzas. El muerto no necesita tener una buena doctrina para reformarse. No tiene sentido, está muerto. Entonces el muerto necesita vida. Entonces el Señor vino y nos dio vida. Ahora, aquí también dice que nosotros tengamos cuidado con las acechanzas del seductor. Porque Apocalipsis 12:9 dice, y fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el engañador de todo el mundo. Sí, fue lanzado a la tierra y con él sus ángeles. En Romanos 3, también 5:2, aquí claramente nos muestra que nosotros estábamos muertos. Todos los seres humanos murieron espiritualmente cuando hubo la caída del hombre. En esta condición, la humanidad se sujetó al príncipe de este mundo. Él os dio vida a vosotros. El Señor nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Existe una influencia muy grande de este príncipe, de este principado del aire. Tal es así que nuestra batalla espiritual sucede en los aires. Cuando nosotros oramos, entonces sucede la batalla y el ejército de Dios vence. Aquí dice, en la corriente de este mundo, esta palabra mundo en griego es cosmos. Cosmos es un sistema que está preparado por Satanás para dominar la tierra y la sociedad humana. Este ser angelical que se rebeló contra Dios comanda un gran ejército de ángeles caídos y tiene el objetivo de seducir a los habitantes de la tierra. ¿Con qué? Con dinero, poder, prestigio, fama y la gloria de los hombres. Es lo que nosotros presenciamos todos los días. Aún nosotros debemos tener mucho cuidado para no ser seducidos por Él, por estas cosas. Oh Señor Jesús, dependemos del Señor. ¿Qué es dinero? El dinero no es nada delante de la posición real que nosotros tenemos. Poder, prestigio, fama y gloria de los hombres, nada de esto nos interesa. Pero este ser angelical, Lucifer, él era el seno de la perfección, el sello de la perfección. Él era que tenía estas cosas. Y otra palabra también que resalta aquí es el comercio, la multiplicación de sus comercios. El comercio envuelve un cambio. Es muy interesante que Él ofrece algo a usted. El comercio es así. Lo que usted tiene me da a mí, y yo lo que yo tengo y que usted no tiene, yo te puedo dar a usted. Ambos ganan así. Entonces, Él es especialista en hacer comercios, en hacer negociaciones. Señor Jesús, entonces nosotros no vamos a caer en esto. Él es seductor de todo el mundo, con el fin de obtener ganancia. Esto es lo que domina la sociedad humana hoy. Señor Jesús, vamos a continuar. Y este curso, voy a leer de nuevo para ustedes. Efesios 2, 1 y 2. Él nos dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Esa corriente es aion, una palabra griega. Aion es lo que va y viene. Es como las olas del mar, van y vienen. Entonces nosotros podemos ver las modas van y vienen. No hay mucha novedad. Ahora, la corriente de este mundo es usar corbatas finas. Entonces todos usan corbatas finas. De aquí a un poco viene otra corriente del mundo, es corbata larga. Entonces, esto es sin hablar de la moda femenina que siempre está cambiando. Oh Señor Jesús, que nosotros podamos librarnos. Nuestras hermanas son santas, librarnos y no ir detrás de esta corriente, de este ayón, que son regidos por el príncipe de la potestad del aire, según el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Para nosotros la moda no significa nada, gracias al Señor. Lo más importante es tener una vida que exprese al Señor, la vida de piedad. Y podemos decir que la moda de cada época, incluyendo ropa, zapatos, cabellos, todos los tipos de tecnología, celulares, aparatos domésticos, aparatos electrónicos domésticos. Que el Señor nos guarde de todo esto, que no caigamos en el engaño de Él. Oh Señor Jesús. Y esta corriente del mundo está sujeto a un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Que no seamos
que ya nos hayamos librado de este estatus de ser hijos de desobediencia. Por el contrario, nosotros somos hijos de la obediencia. Obedecemos al Señor. ¿Por qué el hombre sufre la influencia de estos principados, autoridades de los aires, potestades de los aires? ¿Por qué? Porque el hombre es carnal. En Génesis 6:3 muestra que el hombre es carnal. Entonces Dios no quería más contender con el hombre. Pero la solución, hermanos, está en Mateos 16:24. Yo creo que esta es la solución para nosotros hoy. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo en este trecho? Quiere decir negar a nuestro ego. El ego, o el yo, el ego continúa viviendo, o Cristo. Yo quiero que Cristo continúe viviendo, no más yo. Solo no podemos, yo no puede tomar cuenta de mi vivir. El yo es la corporificación de la vida del alma. En él están nuestros pensamientos y opiniones que expresan nuestra carne. Pero, hermanos, voy a mostrarte Gálatas 2, 19 y 20. Podemos ir a Gálatas 2. Esta es la realidad. En el día que creímos en el Señor Jesús, esta realidad vino para quedarse. Solo podemos mejorar cada día más. Así dice así. Este es un hecho espiritual. No tiene sentido cambiar. Capítulo 2, versículo 19, la parte B. Él dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Aleluya. Estoy crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Oh, aleluya! No vivimos más como hijos de desobediencia. Vivimos ahora unidos a Cristo, crucificado con Cristo. Con Cristo estoy crucificado. Este crucificado significa que yo no tengo nada que ver con este mundo. Yo morí para el mundo, yo morí para el ayón, yo morí para el príncipe y potestades del aire, que son el seductor de todo el hombre. Yo morí para mi ego, yo morí para mi carne, estoy libre. Ahora puedo vivir 100% para Cristo. Si usted quiere, usted puede sumergirse en estos dos versículos, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Haga inmersión en este versículo. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Ya no soy más quien yo vive, mas Cristo vive en mí. El Señor obtiene victoria. Usted va a penetrar en esta esfera de la vida lleno de placer de Dios. Usted va a llenarse de alegría. Usted va a transformar este versículo en cántico. Yo apuesto esto, usted lo va a hacer. Continuando en el capítulo 2 de Efesios, hablando de nuestra condición. La misericordia de Dios nos alcanzó, hermanos. Aquí dice: Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Gracias al Señor que es en el pasado. En el pasado, en otro tiempo, de aquí adelante no es más así. Gracias al Señor, el Señor nos libró según la inclinación de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira es hijos de la desobediencia. Pero, hermanos, miren, nosotros estábamos en una situación tan crítica, tan deplorable,
Pero el versículo, nosotros no merecíamos nada de Dios. Estábamos tan caídos, tan en el lodo, en el fondo del pozo. No teníamos cómo ser ayudarnos. Nadie podía ayudarnos a revertir esta situación, porque Satanás con sus príncipes, potestades del aire, nos hundieron allí abajo. Por eso que es necesario predicar el Evangelio, porque existen muchas personas hundidas en el lodo, en el fondo del pozo, queriendo salir de esta situación y no consiguen. Vamos, hermanos, a las calles, llevar esta frase, puedo orar por usted. De repente, una oración suya, una palabra suya, quita a él de este pozo del lodo. Él no consigue librarse, él no consigue salir de esta condición. Y ahí, hermanos, y decirles a él que Dios, siendo rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, oh Señor Jesús, nosotros estábamos en una situación que ni la gracia nos alcanza, una situación tan mala, pero Dios, siendo rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, el gran amor de Dios. Hay un recurso más, recursos que pueden alcanzarnos aparte de la gracia. Nuestra situación, nuestra condición era muy mala, ni la gracia consigue dar una manera a nosotros, pero Dios tiene misericordia, otro recurso de este gran amor. Aleluya, por el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y la misericordia, que es un recurso del gran amor de Dios, fue allí y nos alcanzó. Estábamos ya yendo al lago de fuego, siendo material quemado ya con el fuego, en el lago de fuego, pero Dios estiró su misericordia, su brazo de misericordia, y nos trajo para junto de Él, para junto a la gracia. Y una vez en la gracia, nosotros somos salvos. Aleluya. Y no solo esto, una cosa es ser salvo y otra cosa es, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y aún más, versículo continúa en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí, en el capítulo 1, versículo 20, se refiere a Cristo. Él dice así, el cual ejerció en él, en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y haciéndolo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Aleluya. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esto se refiere a Cristo, al poder, a la supereminente grandeza del poder. Hizo esto con Cristo, lo resucitó de entre los muertos y Él también lo colocó a Cristo sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y ahí, hermanos, en el capítulo 2, no solamente Cristo, Dios lo hizo sentarse en los lugares celestiales, venciendo todos los enemigos, sino que también, miren, versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto no es maravilloso. Esto es maravilloso. No solamente Cristo resucitó de los muertos, no solamente Cristo está sentado en los lugares celestiales, sino que también nosotros, juntamente con Cristo, Él nos resucitó también y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, miren, es mucho esto. Entonces, ¿cómo usted quiere vivir? Pobre. Ay, no tengo nada. Ay, pobrecito de mí. Pobrecito nada. Usted fue juntamente con Él
usted también resucitó y está en los lugares celestiales. Entonces muchas veces cuando usted está abajo, recuerde que usted es celestial. Amén. No deje el pesimismo tomar cuenta de usted. No deje la victimización de sí mismo que tome cuenta de usted. Usted en cualquier momento puede levantar la cabeza, luchar por el Espíritu. Usted está en las regiones celestiales. Entonces, Gálatas capítulo 5 dice, de los frutos de la carne, debemos evitar de cualquier manera los frutos de la carne. También nos muestra los frutos del Espíritu. Si los hermanos tengan tiempo, lean esta porción de la palabra que es muy rica. Gálatas 5, 19 al 21, que son los frutos de la carne. Terrible, terrible. También los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 25. Y entonces, hermanos, 1 Juan 2, 17 dice así que el mundo es contrario a Dios. El mundo se opone a Dios el Padre. Quien alma al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el ego se confronta a Cristo. El ego es versus Cristo y la carne es versus el Espíritu. Porque el Espíritu milita contra la carne y la carne contra el Espíritu. Señor Jesús, entonces quería leerles aquí un trecho más en el día sábado. Que el párrafo comienza así: la supremamente grandeza del poder de Dios no solamente resucitó a Jesús y lo hizo sentarse en los lugares celestiales, como también hizo lo mismo con nosotros. Aquí está el versículo. Sí, ya sería extraordinario ver a Cristo, nuestra cabeza, nuestro capitán, el Señor y Rey, colocado a la diestra de Dios sobre todo principado, potestad, poder y dominio, sobre todo y cualquier nombre. Más extraordinario aún es saber que nosotros también somos llevados para estos lugares celestiales. Basta usar la fe. Basta usar la fe. Cuando creemos en Jesús, este mismo poder de Dios nos resucita y nos lleva para lo alto. Y ahí hay un trecho que me gustaría leer con ustedes. Si yo le pregunto, ¿dónde usted está? ¿Cuál será su respuesta? Si usted está amando al mundo y siguiendo la concupiscencia de la carne, ciertamente responderá que está en casa, en el trabajo, en la ciudad. Pero si está en el Espíritu y usando la fe, haciendo inmersión en la palabra, usted va a tener otra respuesta. Usted me responderá: yo, así como la iglesia, estoy en Cristo, sentado en los lugares celestiales. No es diferente, es muy diferente eso. Totalmente. Crea. Usted está donde Cristo está. Oh, Señor Jesús. Este trecho es bueno que ustedes lean mucho. Y al final, vivir por la fe en el día domingo, practicando la palabra profética. Todo es por la fe, aún por la fe. Entonces, aquí el vivir por la fe es muy importante. Nuestra vida cristiana está basada en la fe. ¿Está bien? Y aquí, en el capítulo 2, 6 y 7, dice así: para mostrar en los siglos venideros, capítulo 7, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en la bondad para con Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Disculpen. Ahí, en el capítulo 2, versículo 10, él dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios prometió de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hechura en griego es poema.
Y poema significa obra prima. Entonces, hermanos, nosotros como la iglesia somos su obra prima y Él aún está trabajando en nosotros para tornarnos esta obra prima. Esta obra prima es creados en Cristo Jesús. Entonces, creados. Creado significa que Dios creó una nueva creación. Lo que Dios quiere mostrar en los siglos venideros es esta nueva creación. Cristo murió para esto. La supereminente grandeza del poder que ejerció en Cristo, resucitándolo de entre los muertos, para esto. Para esta obra prima ser manifestado en todo el universo, para mostrar que esta es la nueva creación que Dios quiere. Amén. La iglesia es una nueva creación. Y este creado en griego es kitsu, que significa hacer habitable. Hacer habitable, poblar, crear, hacer. Entonces, Dios quiere habitar en nosotros. Efesios 2:20. Para la habitación de Dios en el Espíritu. Entonces, esta nueva creación es el lugar que Dios puede habitar. Crear, hacer, habitar. Qué maravilloso. Voy a terminar por aquí. Jesús es el Señor.